Hola, profesor Revin y demás personas que vayan a ver este video. Me llamo Marcelo Gutiérrez y con este video tengo pensado hacer un pequeño repaso de todas las clases que hemos visto hasta el momento en la clase de conceptos del lenguaje, que abarca desde los paradigmas de programación hasta los tipos de lenguaje, la forma en la que se ejecutan en, en la máquina, o sea, en la computadora, y un poco acerca de la historia de la programación. Los paradigmas de programación básicamente son enfoques o estilos con los que se puede trabajar un código para poder resolver un tipo de problema. Hay hay varios tipos de paradigmas, pero los más comunes son el imperativo, el paradigma estructurado, el paradigma funcional, está el paradigma orientado a objetos, el lógico, el paradigma reactivo, está el multiparadigma, pues hay muchos, pero esos son los más comunes. Empezando por el paradigma imperativo, pues básicamente este se fundamenta en darle instrucciones paso a paso a la máquina para poder resolver un problema. Eso es muy simple. Lenguajes como C trabajan con ese paradigma. Después le sigue el paradigma estructurado, que lo que dice es dividir el código en módulos para después llamarlos y poder hacer el código un poco más legible y entendible en lugar de hacer todo en una sola línea. Normalmente este paradigma hace que las instrucciones se escriban desde arriba hacia abajo. También C utiliza este paradigma y también C++. Después, siguiendo con el paradigma funcional, pues el paradigma funcional lo que hace es trabajar evaluando funciones matemáticas para evitar cambiar el estado del programa y también evitar mutar los datos del programa. Esto lo podemos traducir en que, digamos, en lugar de hacer un cambio manual al programa, lo que hago es combinar varias funciones que devuelven un valor para cambiar un valor en el programa o el estado del programa en sí. Lenguajes como Erlang o Java. El paradigma reactivo, pues básicamente trabaja con que los sistemas y programas reaccionen de forma automática al cambio del estado del programa o al flujo de datos. Básicamente dice que, digamos que yo tengo tres variables, tengo A, B y suma. Y yo digo que suma va a ser igual a A más B. Pero en algún punto del programa la variable A llega a cambiar su valor. Entonces, cuando A cambie su valor, la variable suma va a recalcular su valor automáticamente sin que yo tenga que hacer nada. Digamos que A en un principio valía 3 y B valía 5, entonces suma va a ser igual a 8 porque igual a A más B. Pero después yo digo que la A ya no va a ser 3, la A va a ser 10. Entonces suma directamente y de forma automática cambia su valor y pasa a ser 10, que sería 5 más 5. Eso es básicamente el paradigma reactivo y normalmente se trabaja con frameworks, pero también hay algunas librerías. El framework más común y más conocido que hay es el de React, y pues básicamente nosotros utilizamos este framework para que lo utilizamos como un recurso para hacer que el programa pueda reaccionar de forma automática al flujo de datos que está recibiendo. Luego está la programación orientada a objetos, que esta trabaja pues con objetos. Lo que hace es tomar conceptos de la vida real y abstraer la parte esencial de esos objetos y convertirlo a código. Este paradigma funciona en base a clases y objetos, donde una clase es un modelo que define los atributos
y métodos, es decir, comportamientos que va a tener un objeto. Y un objeto es una instancia de una clase, es decir, un objeto va a tener los métodos y atributos que tengas la clase a la que pertenece. También trabaja con otros conceptos como lo son la herencia y el polimorfismo. La herencia básicamente se refiere a crear una nueva clase recibiendo los mismos atributos y métodos de una clase superior. Luego el polimorfismo pues básicamente dice que pueden haber varias clases trabajando con los mismos atributos y los mismos métodos. Lenguajes como Java, de hecho Java casi todo es un objeto. Y pues Java y Python, digamos, son lenguajes que tienen y son del paradigma orientado a objetos. Siguiendo está la programación lógica o el paradigma de programación lógico, que establece relaciones en base a hechos y reglas. Y en este paradigma nosotros no nos vamos a enfocar en cómo resolver un problema, sino más bien en qué queremos resolver, porque el programa lo que va a hacer es resolver y hallar una solución a nuestro problema en base a las reglas y hechos que nosotros le metamos. El lenguaje que más se conoce que trabaja con este paradigma es el de Prolog. Después, siguiendo, está la programación multiparadigma, que pues, básicamente eso, es la capacidad de un lenguaje de poder trabajar con diferentes paradigmas. Por ejemplo, Python tiene el paradigma imperativo, estructural, funcional y también es orientado a objetos. Entonces, yo puedo utilizar y trabajar con uno de estos paradigmas en función del problema que se me presente. Lenguajes como Kotlin, JavaScript, C++ trabaja también con este paradigma. Ahora, siguiendo con el siguiente tema, los lenguajes de programación funcionan de tres formas diferentes. Para empezar, hay que saber de que un programa, es decir, un código, para poder ejecutarse necesita ser traducido al lenguaje máquina. Entonces hay tres formas de traducirlo, o tres formas en las que se puede encontrar un lenguaje siendo ejecutado. El primero es los lenguajes compilados. Los lenguajes que son compilados pues, pasan por un compilador que lo que hace es traducirlos en su totalidad a código máquina. Y primero se traducen y luego se ejecutan. Entonces estos lenguajes suelen ser un poco más rápidos al momento de ejecutarse y suelen tener un mejor rendimiento como tal. Luego los lenguajes que son interpretados, estos son interpretados línea por línea en tiempo de ejecución. O sea, hay un intérprete que lo va leyendo, digamos, línea por línea, y línea por línea lo va traduciendo a código máquina. Y todo eso mientras se está ejecutando. El intérprete traduce una línea y la ejecuta, traduce la siguiente y la ejecuta. Luego están los lenguajes intermedios, que estos lenguajes pues combinan tanto los lenguajes compilados como los lenguajes interpretados. No se compilan como tal, ni tampoco se interpretan como tal. Lo que hacen es traducirse a un lenguaje intermedio que se llama bytecode, y al igual que los compilados se traducen en su totalidad a bytecode. Luego ese bytecode es interpretado a código máquina utilizando una máquina virtual. Hablando un poco sobre la historia de la computación y de la programación como tal, pues todo se remolca a
por allá del siglo XIX, en que la computación, pues, como tal, comenzó con máquinas que realizaban cálculos. Y este tipo de máquinas continuaron con la máquina analítica de Charles Babbage, por allá del siglo XIX. Esta máquina no fue construida ni completada en su totalidad, pero esta máquina incluyó conceptos de las computaciones modernas, lo que dio paso a que durante la Segunda Guerra Mundial eh, Alan Turing pudiera desarrollar lo que es la máquina de Turing, que era una computadora que realizaba cálculos muy complejos y que fue implementada para poder descifrar los códigos que usaban los nazis. Después de eso surgieron pues se surgió y se inicializó el concepto de computadora universal. Durante ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial también se desarrolló las primeras computadoras electrónicas, que como eran el ENIAC, que lo que hacían era calcular trayectorias de balística, datos científicos, y se usaba también para simulaciones de ingeniería y simulaciones científicas. Después, a partir de los años 50 por ahí, aparecieron las primeras computadoras comerciales de IBM, que eran máquinas enormes que llenaban un piso entero o una habitación entera, y se usaban básicamente en todo este tiempo. Las computadoras simplemente eran máquinas para calcular de forma automática. Vos le dabas una orden o una ecuación para calcular y ellas las calculaban automáticamente. Luego se empezaron a usar un poco más para cosas más útiles y más amplias. O sea, se ampliaron, empezaron a surgir los lenguajes de programación, y las computadoras como tal empezaron a ser más diferentes, más compactas, más pequeñas, y fue cuando aparecieron los años 70 y 80 aparecieron las computadoras personales, las PC o personal computer. Y bueno, desde ese momento las computadoras tuvieron una curva de crecimiento enorme, en donde empezó a aparecer el internet, la inteligencia artificial y la computación en la nube, hasta llegar a la actualidad, donde una computadora pues puede hacer maravillas con una computadora. Y pues ese ha sido todo el video y son los temas hasta ahora.